Este es el primer video de repaso del curso de estadística aplicada y tiene que ver con teoría de probabilidades. Las diapositivas que estoy utilizando son las diapositivas que se hicieron para el curso de teoría de probabilidades del MIT y el link al video de la clase del MIT más estas diapositivas está en la descripción del video. Primero lo que vamos a ver es modelos de probabilidad y axiomas, y en particular nos vamos a enfocar en lo que es el espacio de muestra, leyes de probabilidad, y vamos a ver algunos ejemplos y en realidad para qué sirven las probabilidades. En primer lugar, para imponer un marco de trabajo formal a lo que es teoría de probabilidades, nosotros vamos a hablar de que un espacio, vamos a hablar de un espacio de probabilidades. Y para hablar de un espacio de probabilidades, lo que nosotros tenemos que definir es una tripleta que tiene que ver con el primer componente, que es omega, que es el espacio de muestra, tiene que ver con una medida de probabilidad P y tiene que ver también con una sigma álgebra sigma que nosotros vamos a definir sobre este espacio de probabilidades. De estos tres espacios nos vamos a enfocar principalmente en dos componentes, en el espacio de muestra y en la medida de probabilidad. Y vamos a partir hablando del espacio de muestra. La sigma álgebra es un concepto un poquito más complicado y un poquito más avanzado que tiene que ver en el fondo con todos aquellos conjuntos que se comportan bien, ya todos eventos que se comportan bien en los cuales yo les quiero imponer una medida de probabilidad que de una u otra manera están hablados de manera muy somera en esta diapositiva. Bueno, el espacio de muestra lo que hace es definirnos inmediatamente cuáles son las posibles observaciones que nosotros vamos a observar, haciendo repetición un poco de las palabras, cuando nosotros definimos un experimento. Entonces, primero vamos a hablar del concepto de experimento. Un experimento no es nada más que alguna situación de interés que a mí me interesa, obviamente de nuevo, haciendo uso del lenguaje, es alguna situación o un fenómeno que a mí me interesa modelar y describir de manera probabilística, porque por su naturaleza es probabilística. Ese es un experimento. Ese experimento entonces a mí me define, al observarlo, lo que se llama un espacio de muestra, y ese es omega. Ese espacio de muestra entonces me permite a mí describir todas las posibles observaciones que yo haga de ese experimento, ¿ya? O situación de interés. Asociado a esto, entonces nosotros tenemos el concepto de probabilidades. Esto está asociado a omega en la primera parte y esto está asociado a P en la segunda parte. Una vez que yo tengo asociadas todas las posibles observaciones que yo pueda generar a partir de un experimento, entonces yo a esas observaciones les pongo un valor, las mido, las peso, por así decirlo. Y esto tiene que ver con la medida de probabilidad que yo voy a utilizar para cuantificar esa chance que tienen los eventos, ¿ya? Que los voy a definir más adelante, pero esa chance que tienen cada una de las posibles eh, observaciones del espacio de muestra de ocurrir. Por ejemplo, consideremos un espacio de muestra finito o discreto. Un espacio finito o discreto es el que se observa acá abajo, ¿ya? Donde tengo una serie de puntos discretos en el espacio omega de muestra y cada una de esas es una posible observación. Entonces, por chance yo puedo observar, por ejemplo, este elemento. Después, si yo repito el experimento, puedo observar este. Si vuelvo a repetir el experimento, puedo observar, etc. Si nosotros nos fijamos un poco, tenemos 5, 10 posibles valores distintos. Podríamos, por alguna razón, saber, ¿ya? O por lo menos podríamos creer que cada una de esas observaciones es igualmente probable. Un ejemplo un poquito más claro, breve y además conciso que todo el mundo maneja, es un espacio de muestra como este que está acá arriba, donde tengo dos posibles opciones, ¿ya? Cara y sello. Y de este espacio de muestra, lo que yo obtengo entonces es que he listado, como dice aquí, todas las posibles observaciones que yo puedo medir de esta situación de interés, de este experimento que yo estoy analizando.
Ahora, cuando yo genero todas las posibles observaciones, yo tengo que fijarme en que sea una lista exclusiva, mutuamente exclusiva, que sea exhaustiva, o sea, que las genere todas, y que, bueno, para efectos del problema que ya estén analizando, tenga la granularidad, o sea, me describa de manera adecuada cuál es el fenómeno que yo estoy analizando. Por ejemplo, si yo me remito al ejemplo de analizar cuál es la cara que aparece en un dado, ¿ya? A mí me podría interesar o podría generar dos espacios de muestra distintos, uno que tendría que ver con la cara particular del dado que aparece, ¿ya? Y otro que tendría que ver con si, por ejemplo, la cara es un número par o es un número impar. A eso se refiere con la granularidad. Si yo me interesa saber si el valor que se observa de la cara, me interesa saber el valor preciso, entonces la granularidad correcta es describir un espacio de muestra con 6 posibles opciones, ¿ya? Sin embargo, si a mí no me interesa ese nivel de granularidad, entonces lo que yo necesito es, y me interesa el que sea saber si es par o impar, entonces yo lo que necesito saber, o la granularidad que tengo que darle a esto sería de 2, si es par o impar, nada más que eso. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, si consideramos otro caso, como el de tirar dos dados, ¿ya? El dado 1 que se marca con X, y el dado 2 que se marca con Y, que tienen solamente 4 caras, ¿ya? No tienen 6 como típicamente se denota. Y yo quiero ordenar qué cara aparece en cada uno de los dados, entonces yo podría fácilmente generar la descripción que está aquí, ¿ya? Que es esta matriz que está acá, donde me dice, por ejemplo, este elemento de acá abajo, el 1, 1 significa que en el primer dado salió un 1 y en el segundo dado salió un 1. Esta acá significa que en el primer dado salió un 3 y en el segundo dado salió un 2, etc. Esa manera de escribirla, si se fijan, yo la puedo describir de manera secuencial, en realidad, generar un árbol de las distintas ocurrencias de estas cosas, que es el que se ve aquí a la derecha. Y ese árbol, por ejemplo, marca que el elemento 3,2 que está en la matriz de acá aparece aquí, ¿ya? Porque primero se sigue esta trayectoria, partí obteniendo un 3 y después obtuve un 2 al observar las caras. ¿Ya? Este árbol que está aquí me sirve a mí para describir, tal cual yo lo necesito, todos los posibles observaciones del espacio de estado, del espacio de representación del sample space o del espacio de observación que yo tengo para mi experimento que tiene características probabilísticas. Por eso lo estoy describiendo con este marco de trabajo. Ahora, no todas las observaciones son discretas. ¿Ya? También hay observaciones continuas, por ejemplo, o variables continuas. Por ejemplo, yo podría estar interesado en valores que por algún motivo se seleccionan al azar y que pertenecen al rango 0,1 para dos variables continuas, para variable x y variable y. Por ejemplo, ahí tengo una observación discreta, ese punto de ahí. Vamos a ver más adelante que cuando yo imponga la medida de probabilidad sobre esto, por ser un plano, ¿ya? Y por ser continuo, esto entonces va a tener la significancia de que la medida de probabilidad va a estar relacionada con el área de esto. Por lo tanto, cuando yo tome un punto particular como ese que está ahí, vamos a ver que su probabilidad es cero. ¿Ya? Y eso tiene mucho sentido de la forma como defino las probabilidades y la forma que tiene el espacio de muestra, si es discreto o continuo. La regla de mano es que si el espacio de probabilidad, el espacio de muestra es continuo, entonces cualquier punto no tiene probabilidad, no es lo que se llama un punto de masa como los espacios discretos. En los espacios discretos todos los puntos tienen un cierto valor de probabilidad asociado. Ahora, los axiomas básicos de probabilidad son los siguientes. Ahora definimos formalmente lo que es un evento. Dado un espacio de muestra, omega, yo necesito solamente omega de ese espacio de probabilidad que yo les había definido antes, de esa tripleta así. Dado un espacio de muestra, entonces un evento es un subconjunto cualquiera de ese espacio de muestra. Y yo le asigno a cada evento probabilidades, ¿ya? Y ese asigno es un poco al azar o dependiendo de la naturaleza del fenómeno. Por ejemplo, lo que está aquí, ¿ya? Dice relación con que en esa descripción de un espacio de muestra continuo en el plano XY, ahí el área que está marcada en azul, ahí, esa de ahí, corresponde a
la probabilidad asociada a el evento que se marca como ese rectángulo de ahí. En este caso de acá, por ejemplo, en el segundo de aquí, donde tengo dos posibles eventos y esto es discreto, la probabilidad de ese evento A que está ahí, que es discreto, me da ese es lo que yo defino como evento, y la probabilidad de A es el valor que le asigno a eso. Lo mismo acá, aquí tengo dos eventos, al parecer continuos, ¿ya? Porque no hay mucha mayor descripción, y estos dos eventos, en este caso, yo los puedo unir, los puedo intersectar, ¿ya? Está la unión completa ahí en azul, la intersección está en rojo, y yo puedo empezar a sacar algunos cálculos. Ahora, los axiomas de probabilidad son los siguientes. La probabilidad de cualquier evento es no negativa, que es esta de acá. La probabilidad máxima que puede tener un evento cualquiera es igual a la probabilidad del espacio de muestra, y esto es igual a 1, que es esta de aquí. Y la última, que es la aditividad, en este caso se presenta de manera finita, es la siguiente. Si tengo dos eventos, A y B, que son disjuntos, ¿ya? Es decir, que su intersección es vacío, entonces la probabilidad de la unión de esos dos eventos es igual a la suma de las probabilidades individuales, que se ve acá. Ahora, algunas consecuencias de estos axiomas son las siguientes. Es que la probabilidad de un evento cualquiera, de estos de acá, que la probabilidad de un evento cualquiera es un valor entre 0 y 1, ambos inclusive. Y lo mismo se da que la probabilidad del evento vacío es 0, ¿ya? Y estas son consecuencias claras de, por ejemplo, del axioma 3, donde, por ejemplo, si yo tengo la probabilidad de A más la probabilidad de A complemento, eso me da 1, porque A y unión A complemento me dan el omega, que es el espacio de muestra. Al mismo tiempo, omega más unión con el conjunto vacío me da también me da el conjunto del espacio muestra. Por lo tanto, de ahí puedo derivar que la probabilidad del conjunto vacío es 0, ¿ya? Y ahora, como esto era válido para dos eventos, entonces yo puedo decir que si tengo un conjunto cualquiera de eventos, de cualquier número finito de eventos, que sean mutuamente disjuntos entre sí, entonces yo puedo obtener la unión de todos esos eventos disjuntos es la probabilidad de toda la unión, la probabilidad de la unión de todos esos eventos disjuntos es igual a la suma de las probabilidades individuales de los eventos disjuntos que están acá. Y esto obviamente decanta en que si tengo puntos, como lo que se muestra acá, esto pasa exactamente lo mismo. Los puntos son elementos en un conjunto de eventos discretos. Aquí tenemos también las mismas definiciones y las mismas consecuencias de axiomas para el caso continuo, donde por ejemplo tenemos A y A complemento, y está explicado un poco lo que dije antes. A unión A complemento me da el conjunto del espacio muestra, A intersectado A complemento me da el conjunto vacío, y uno puede jugar un poco con la matemática, y lo que está acá, hacer un poquito de álgebra en realidad, y lo que va a demostrar son las propiedades que yo les dije antes, y era que estas cosas son no negativas, son menor o iguales que 1, y que la probabilidad eh, de del conjunto vacío es 0, que es lo que está ahí. ¿Ya? Y aquí está la extensión, ¿no? Está un poco la versión, un poco la prueba de qué pasa si yo tengo un número finito, en este caso contable, un número finito, perdón, de eventos que son mutuamente disjuntos, que es el caso de acá. Entonces la probabilidad de la unión de esos eventos disjuntos es igual a la suma de las probabilidades individuales, ¿ya? Y esto da para cualquier número finito esto vale para cualquier número finito de eventos. Ahora, nosotros podemos podemos ver esto de varias maneras, ¿ya? Y podemos seguir sacando algunas conclusiones. Y de aquí, de estas que están acá, la más interesante de ver es que, por ejemplo, si un conjunto A es un conjunto de otro, entonces la probabilidad de el conjunto A, que es un conjunto de B, es menor o igual que la probabilidad de B. Y esto se muestra claramente de la siguiente forma, que el conjunto B, como contiene A, esto es igual a unión B
intersección a complemento, que es B intersección a complemento este trozo de aquí, este trocito de acá, y después uno aplica la definición de probabilidad y se da cuenta de que la probabilidad de B es menor o igual que la probabilidad de A. Eso no es ningún misterio. Y al mismo tiempo, si los eventos no son disjuntos, si ahora tengo A y B, ¿ya? Que no son disjuntos, entonces tengo este caso acá, yo puedo ver que el conjunto A, que está aquí, y el conjunto B, que está acá, yo los puedo dividir en tres conjuntos distintos: el conjunto A minúscula, el conjunto B minúscula y el conjunto C minúscula. El conjunto A minúscula no es nada más ni nada menos que A intersectado con B complemento. A está ahí intersectado con B complemento, entonces A. Lo mismo, el conjunto C es B intersectado con A complemento, y todo eso de arriba. Y el conjunto B minúscula no es nada más que la intersección entre A y B. Entonces, cuando yo hago esto, y ahí todos esos conjuntos son disjuntos. Entonces, cuando yo hago esto, la probabilidad de A unión B va a ser la probabilidad de A más B más C. Y como son todos disjuntos, es simplemente sumarlas, ¿ya? Pero yo tengo que considerar ahora de que este trozo lo estoy contando dos veces, por lo tanto tengo que restarlo una vez, y eso es lo que está marcado aquí. Esto es la probabilidad de A, la probabilidad de B, menos la probabilidad de A intersectado B. Y si sacamos un poco la cuenta, eso me da el resultado que está ahí. Y eso entonces me dice que la probabilidad de A unión B, como consecuencia, es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B, menos la probabilidad de la intersección, ¿ya? Y si eso es igual a cero, quiere decir que los eventos eran disjuntos y caemos en el resultado anterior. Pero al mismo tiempo, como consecuencia, obtengo que la probabilidad de la unión de dos eventos es menor o igual que la suma de las probabilidades de los eventos individuales. ¿Ya? Ahora, si yo sigo un poco trabajando esto para más conjunto, entonces puedo ver de que si yo tengo tres eventos aquí y aquí están los tres eventos ahí, los tres eventos no necesariamente son disjuntos, entonces yo puedo volver, como siempre, a separar esto en una serie de eventos que sean disjuntos, que son el caso de acá. Miren, ahí está C, ahí está A y ahí está B y ahí está el otro trozo de aquí, y lo único que hago es separar esos trozos eventos disjuntos y puedo volver a obtener el cálculo de la probabilidad de la unión de los tres en función de la suma de las probabilidades individuales, ¿ya? Ahora, por ejemplo, si yo me voy a un ejemplo más concreto y quiero calcular la probabilidad de que para el dado de cuatro caras que habíamos considerado se obtenga un valor particular o se obtenga valores particulares, entonces lo que tengo que hacer es que una vez que tengo aquí descrito el espacio de muestra, si yo asumo, en este caso tengo que asumir algún valor de probabilidad para poder sacar un número, si asumo que cada uno de los dados es es uniformemente distribuido para la ocurrencia de sus caras, entonces tengo 16 posibles eh, observaciones dentro de mi omega, que es mi espacio de muestra, que son las mostradas aquí: la 1,1, la 1,2, la 1,3, la 1,4, etc. Entonces, si yo asumo que son todas uniformemente distribuidas, o sea, la probabilidad de que me salga cualquiera de esos es idéntica, y son 16 en total, la probabilidad de cada uno de los eventos independientes es un cuarto. Por lo tanto, si yo quiero calcular la probabilidad de que obtenga en el primer dado un 1, eso quiere decir que las posibles opciones que yo tengo son que salga un 1 en el primer dado y un 1 en el segundo, un 1 en el primero y un 2 en el segundo, un 1 en el primero y un 3 en el segundo, un 1 en el primero y un 4 en el segundo. Esas son estas cuatro opciones de ahí, y eso, como son eventos disjuntos, es la suma de estas cuatro probabilidades individuales, ¿ya? Y esto es entonces 4 veces 1 partido por 16, que es la probabilidad de cada uno de estos eventos. Y eso es un cuarto. Si ahora, por ejemplo, defino algo un poquito más complicado, por ejemplo, que z es la variable aleatoria igual al mínimo entre x e y, o sea, el mínimo valor que yo obtenga entre la aparición de cara del valor en el primer dado y la aparición en el segundo dado, entonces si yo pregunto por la probabilidad de que z sea igual a 4, esto quiere decir que el mínimo es 4 y el mínimo para x y para y tiene que ser 4, y eso quiere decir que hay una solución que está aquí que salió 4 en los dos, ¿ya? Porque si salió 4 en el primero, entonces para que el valor de z sea igual a 4, el otro tiene que salir 4. Y eso es 1 partido por 16. Y eso no es muy complicado de entender. Pero en cambio, el hecho de que z sea 2, ¿ya? Eso significa que
en el primer dado, por ejemplo, me salió un 2, ¿ya? Si en el primer dado me salió un 2, entonces en el segundo dado me tiene que salir un 2, ¿ya? Para que esto se cumpla, o me tiene que salir un 3, o me tiene que salir un 4. Si en el primer dado, es decir, perdón, si en el segundo dado me salió un 2, entonces en el primer dado me debe haber salido un 3 y me debe haber salido un 4, ¿ya? Esas son las opciones que hay para que el valor de z sea igual a 2. Y eso entonces son esas 5 opciones que están marcadas ahí en verde, y por eso el resultado de esto es 5 por 1 partido por 16. ¿Ya? Ahora, si por ejemplo, en este caso acá, tengo elementos discretos como estos que están aquí, ¿ya? Todos tienen la misma probabilidad, igual que antes. Si yo defino un conjunto como la unión de estos 4 elementos discretos que están aquí, los voy a marcar, serían este y ese. Entonces la probabilidad del evento A, que es igual a la unión de esos 4 elementos discretos, es 4 en este caso, ¿ya? Por 1 partido por n, donde n es el total de elementos que hay, ¿ya? En el caso concreto de acá tenemos 9, entonces sería 4 partido por 9, sería la probabilidad de A para los valores que yo le estoy dando en este caso aquí. En general, entonces, si el evento A tiene k elementos, ¿ya? Y el espacio el espacio es omega y tiene n elementos igualmente probables, entonces la fórmula general es esta que está aquí, ¿ya? Si ahora consideramos un evento, un espacio de muestra del tipo continuo, como este que está aquí, ¿ya? ¿Ya? En este lado de acá, y queremos calcular la probabilidad de que x más y sea menor o igual que un medio, entonces tenemos que introducir la medida de probabilidad como el área. Y en este caso, el cálculo, por el tipo de ejemplo que hay acá, que es relativamente sencillo, que x más y sea menor o igual que un medio, lo podemos pensar como esta línea recta que está aquí, ¿ya? Esa línea recta que está ahí es x más y igual a un medio. Entonces todos los valores que están aquí debajo, estos de aquí, corresponden a los valores en que x más y sea menor o igual que un medio. Por lo tanto, la probabilidad de este evento definido así de esta manera, es igual a el área de este triángulo. Y el área de este triángulo es un medio, la base, la altura, un medio por un medio. Y eso me da un octavo, que es lo que está escrito ahí. En cambio, la probabilidad de un punto, 0.5, 0.3, ¿ya? Que podría estar por aquí, por ejemplo, esa probabilidad es 0 porque yo defino esta función del área. Y la probabilidad de el área de un punto es 0. ¿Ya? Y en rigor, bueno, pues ¿cómo calculo las probabilidades? Tengo que definir definir y especificar bien el espacio de muestra, aplicar una ley de probabilidad, definirla de alguna manera, identificar el evento de interés y después le calculo las probabilidades, ¿ya? En este caso, por ejemplo, nosotros vemos si el espacio de muestra es discreto pero infinito contable, entonces, por ejemplo, tenemos este caso de acá, ¿ya? Los valores que puedo observar son 1, 2, 3, 4 hasta infinito, y la probabilidad asociada a cada uno de ellos es 1 partido por 2 elevado a n, donde n es el valor que yo observo, 1, 2, 3, etc. Entonces, como esto es una serie geométrica, yo sé que esta cuestión va a sumar 1, así como está definido, y además que es una ley de probabilidad. Y por ejemplo, si me preguntan por la probabilidad de que el n sea un valor par, yo simplemente hago el cálculo y es la probabilidad de que el n sea 2 o 4 o 6, etc. Como estos son todos disjuntos, entonces esta probabilidad de las uniones es igual a la probabilidad de la suma, y esto aplicando un poquito de álgebra lo puedo reordenar y mostrar que acá hay una serie geométrica y aquí está el valor de un cuarto, que es el que me permite generar la serie geométrica, y finalmente me da que esto es un tercio la probabilidad de calcular un número infinito contable de eventos en este caso, ¿ya? Bueno, si ahora nos fijamos entonces, existe un axioma adicional que es una versión mejorada del axioma de aditividad para un número finito de eventos, y que tiene que ver ahora con lo siguiente. Si ahora tengo un número o una secuencia, como dice acá, infinita de eventos disjuntos, y esta secuencia es infinita y por lo tanto contable en este caso por cómo se presenta acá, entonces si son todos disjuntos,
la probabilidad de la unión de esos eventos es igual a la suma de las probabilidades individuales de los eventos que yo tengo aquí, ¿ya? Y eso es lo que está marcado acá arriba. Ahora, cuando yo defino esto, tengo que tener cuidado cuando yo defino esto, porque van a haber cosas o eventos que no son necesariamente contables, como es el caso de los eventos continuos o definidos sobre superficie continua. Y ahí en el fondo lo que estamos mirando, lo que tenemos que fijarnos es que si estamos, por ejemplo, parados en ese caso, en el caso de el rectángulo unitario, yo sé que la probabilidad de este rectángulo es 1, pero esta probabilidad que está ahí, esta P que está ahí, significa que el área dentro de este rectángulo unitario es 1. Por lo tanto, si yo quiero armar un número o la unión de, por ejemplo, de un número infinito contable de puntos dentro de esta área, eh, entonces, cuando yo lo haga y trate de ver lo que está aquí, está una unión de solamente puntos, ¿ya? No es nada más que eso. Entonces, cuando yo lo haga, lo que me van a pasar cosas raras, como por ejemplo que yo trato de ocupar este axioma y esta sumatoria de acá va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque la probabilidad de un punto en este marco de trabajo, ¿ya? Donde la probabilidad de funciones de área, la probabilidad de un punto, que es el área de un punto, es 0. Por lo tanto, voy a traer una suma de solamente elementos 0, que en el fondo hay que tener cuidado cómo se definen las cosas, tanto desde el punto de vista de probabilidad como de aquellos eventos que tengan probabilidad 0. ¿Ya? Ahora, y esto para cerrar esta primera parte. En general, nosotros lo que vemos desde el punto de vista de teoría de probabilidades o lo que vieron en estadística aplicada tiene que ver, como normalmente se dice de una manera bien, bien simple, tiene que ver con una rama de las matemáticas con la cual nosotros partimos de una serie de axiomas, generamos una serie de teoremas y nosotros terminamos haciendo todos nuestros cálculos. Eso, el teorema básico es que la frecuencia de ocurrencia de eventos ya nos da o nos genera la probabilidad de A. Sin embargo, las probabilidades no necesariamente son frecuencias, ¿ya? ¿Cuántas veces ocurre, cuántas veces sale cara versus cuántas veces sale sello? Que es lo que está marcado aquí, ¿ya? Muchas veces las probabilidades o los marcos de trabajo que nosotros vamos a querer generar tienen que ver con un poco de creencia, ¿ya? O con las chances, mejor dicho, tal vez una palabra mucho más apropiada, con las chances de que ocurran tales o cuales cosas. Por ejemplo, si nosotros queremos calcular la probabilidad de que tal o cual presidente sea electo o reelecto, digamos a un número que es 0,7, claramente esto no tiene nada que ver con el repetir la elección un montón de veces, ¿ya? Entonces, las probabilidades nosotros las vamos a interpretar desde el punto de vista de repetición o frecuencia de ocurrencia de un evento de interés y también desde el punto de vista de la descripción de las chances que tiene de que algo suceda o no suceda, o de que suceda un conjunto de cosas, ¿ya? Y el ejemplo más concreto que se puede dar es, o tiene que ver con la chance de que uno tiene al apostar, por ejemplo, en un juego de azar o en eventos deportivos, en situaciones como esa, ¿ya? Y el rol de la teoría de probabilidades que nosotros utilizamos acá es que existen aplicaciones, ¿ya? Existen situaciones o eventos de interés. Esos son mis experimentos, los que están aquí, que tienen que ver con el mundo real. Esos experimentos entonces a nosotros nos generan datos. Yo puedo observarlo a través de las observaciones omega que pertenecen a la omega grande, que es lo que nosotros interpretamos como el espacio de muestra. A través de eso nosotros hacemos inferencias, ¿ya? Y calculamos estadísticas. Y con eso generamos modelos que nos permiten hacer análisis, ¿ya? Y que nos permiten, por lo tanto, generar predicciones de cómo se comporta el mundo real y al mismo tiempo tomar decisiones de qué es lo que podemos hacer. Ese es el rol de la teoría de probabilidades. Nos permite analizar, ¿ya? Generar modelos y nos permite después tomar decisiones y generar predicciones para lo que a nosotros nos interesa modelar o tener presente.